Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de algunos fármacos que tienen que ver con el sistema cardiovascular y renal y en específico en esta sesión vamos a platicar de algunos que tienen que ver con el proceso de contracción cardíaca. Entonces, vamos a ver algunos que son agonistas del receptor beta adrenérgico de tipo 1, que es la dobutamina. Vamos a ver unos que son los antagonistas y también vamos a ver algunos que actúan de forma diferente sobre la contracción cardíaca. Es el caso de los inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPasa, la dioxina, y también algunos que tienen un efecto contrario, como son los bloqueadores de los canales de calcio tipo L y el verapamilo. Entonces, para esta sesión lo que ustedes tienen que pensar es cuáles podrían ser las utilidades, cuál podría ser el beneficio de, por un lado, promover la contracción cardíaca o, por otro lado, hacer que la contracción cardíaca se haga más lenta. Y entonces los invito a pensar esto. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. Y hay que recordar que entre el gasto cardíaco y la resistencia arteriolar periférica son los principales determinantes de la presión arterial. Entonces, si por alguna razón yo quiero disminuir la presión arterial, si yo disminuyo alguno de estos, si disminuye el gasto cardíaco, entonces disminuye la presión arterial. Eh, ¿Y qué tengo que hacer para disminuir el gasto cardíaco? Pues provocar que el volumen de sangre bombeado por minuto por los ventrículos sea menor. Y entonces ustedes pueden empezar a pensar que si nosotros logramos hacer eso, entonces podemos tener estrategias terapéuticas desde el punto de vista farmacológico para padecimientos donde la presión arterial está elevada. Es el caso de la hipertensión arterial. Pongamos el ejemplo contrario. ¿En qué escenarios a mí me convendría que la fuerza de contracción del corazón fuera más grande? Y entonces ustedes tienen que pensar en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en este proceso tortuoso, largo, que está rodeado de varios factores en el que el corazón disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen que sale de los ventrículos. Y entonces, en este escenario, pues nos conviene administrar fármacos que aumenten la fuerza de contracción cardíaca, ¿no? Entonces, con esos dos grandes conceptos iniciaremos. Entonces, además de eso, ustedes recordarán cómo es este proceso de la activación eléctrica cardíaca, ¿no? Ustedes saben que hay un orden en el proceso de conducción cardíaca y eso va llevando a los potenciales de acción a que el corazón vaya contrayéndose de forma diferente de acuerdo a su anatomía. Y entonces, el primer lugar a donde llega este impulso es en el nodo sinoatrial, ¿no? Este nodo sinusal es el primer lugar que sufre este proceso, este estímulo, y de ahí se extiende hacia todas las aurículas y llega al nódulo aurículo-ventricular. Entonces, en este momento es donde, después de haber tenido este proceso en las aurículas, se retrasa un poco por la transmisión a través de las fibras de Purkinje y después llega a los ventrículos. Y esto hace que haya esta circunstancia pausada, rítmica, que hace que la contracción se haga de forma correcta, primero en las aurículas y después en los ventrículos, ¿no? Y entonces, a lo largo de las aurículas se hace este proceso de contracción dando origen a la sístole auricular y nosotros lo podemos observar en un electrocardiograma vinculado a la onda P. Ustedes saben perfecto esto por fisio. Después se transmite este impulso a través de el nodo auriculoventricular y hay un retraso
en este proceso de despolarización y esto se conoce como el intervalo PR. Y después el sistema de His de Purkinje llega a los ventrículos, ya hay la contracción ventricular y entonces se observa toda esta otra parte de la onda de electrocardiograma. Entonces, vamos a ver fármacos que tienen este proceso de activación o de inactivación sobre la conducción cardíaca. Y esto quiere decir que van a promover que el corazón lata más rápido o que el corazón lata menos rápido, sea más lento el proceso. Y eso nos va a convenir, si igual lo pensamos, hacia los procesos donde hay arritmias de tipo de taquicardia. Entonces damos algunos medicamentos que actúan en estos lugares de conducción cardíaca para que el corazón lata más lento o de lo contrario, lo que buscamos es aumentar la frecuencia cardíaca, pues también veremos fármacos que también lo hacen. Algo bien importante para entender cómo es este proceso de contracción cardíaca es vislumbrar cómo es este mecanismo de acoplamiento entre la excitación y la contracción del miocardio. Entonces, lo que nosotros observamos en un inicio es una entrada masiva de sodio. Esta entrada masiva de sodio va a provocar que a través de este receptor, que se llama receptor de rianodina, exista una mayor captación de calcio de este espacio y entonces el retículo sarcoplásmico sea capaz de expulsar más calcio hacia las fibras de actina y miosina y entonces de esta forma estimular la contracción cardíaca. ¿Qué otros procesos o qué otros mecanismos pueden estar involucrados en que pueda haber contracción cardíaca? Las catecolaminas, como ya vimos en autónomo, pueden estimular a una serie de receptores que son proteínas acopladas a proteínas G, en este caso proteína GS. Ustedes saben perfecto que las GS aumentan la actividad de la adenilato ciclasa y entonces hay más AMP cíclico y el AMP cíclico lo que hace es estimular a la fosfoquinasa A, que a su vez promueve este mismo fenómeno de la estimulación de los receptores de rianodina y entonces también hace que se capte más calcio por parte del retículo sarcoplásmico. Este a su vez va a ser capaz de liberar el calcio para después provocar la estimulación con las fibras de actina y miosina. Y esto a su vez provocar contracción. ¿Qué pasa si nosotros administramos un fármaco que inhibe a las fosfodiesterasas? Si nosotros inhibimos a las fosfodiesterasas, entonces el AMP cíclico no se va a catabolizar a través de esta enzima que se llama fosfodiesterasa 3. Y entonces, si nosotros inhibimos su catabolismo, pues va a haber una mayor cantidad de AMP cíclico disponible y va a pasar todo lo que ya les relaté. ¿Qué otra cosa puede pasar en este equilibrio de la contracción cardíaca? Pues bueno, tenemos, si está entrando mucho sodio, la célula necesita tener un sistema que pueda expulsar el sodio, ¿no? Y por eso tenemos una bomba sodio-potasio ATPasa. Y lo que hace esta bomba es sacar el sodio, 3 unidades, y mete potasio, 2 unidades. Y entonces, lo que hace esta bomba es que el sodio eventualmente vaya disminuyendo al interior de la célula y después sea capaz de volver a producir un proceso de contracción. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista farmacológico? Nosotros podemos inhibir esta sodio-potasio ATPasa y entonces provocar que exista más sodio en este lugar y entonces de esta forma provocar que las contracciones que se realizan en cada ciclo sean
más fuertes. Entonces, todo esto que les acabo de decir está mediado por algunos canales, como ya dijimos. Hay dos muy importantes, los canales de sodio y los canales de potasio. Como ya dijimos, en el inicio del proceso, en este momento, cuando inicia la contracción, hay una entrada masiva de sodio. Eso es lo que trata de ejemplificar esta gráfica de Goodman. Hay una entrada grandotota de sodio y después hay una menor entrada después del proceso de contracción súbita y al final la sodio-potasio ATPasa lo que hace es sacar al sodio para que vuelva a estar en un proceso de reposo. ¿Cómo le hace la célula para irse recuperando de a poco? Pues bueno, hay los canales de potasio que, como ustedes ven, los canales de sodio, una vez que hacen este proceso de activación, se cierran, ¿no? Están en una conformación cerrada, pero hay unos canales de potasio que se llaman canales rectificadores de potasio que ayudan a que exista un balance de las concentraciones de iones positivos en las células cardíacas. Entonces, como referencia, las células cardíacas sufren de este proceso de despolarización y repolarización alrededor de 60 veces por minuto para formar y propagar estos potenciales de acción. Los potenciales de acción, a su vez, proporcionan las señales primarias para liberar el calcio de las reservas intracelulares y entonces provocar la contracción, ¿no? Entonces entra sodio y activa estos procesos para que desde las reservas celulares se libere calcio y entonces pueda provocar la interacción actina-miosina que acorta el sarcómero y entonces hay contracción. ¿Qué otros fenómenos suceden en este proceso de control de la contracción cardíaca? Bueno, ya dijimos el asunto del sodio y el potasio, la importancia de esta ATPasa de sodio y potasio, que es importante para que otra vez se pueda volver a estimular en el siguiente estímulo, el corazón, y también notar la importancia de los canales de calcio de tipo L. Fíjense qué está pasando con los canales de calcio de tipo L. Entra el sodio y entonces después del pico del sodio se abren estos canales de calcio de tipo L que permanecen abiertos durante un rato. Y esto va a provocar que el calcio entre, sea recuperado por el retículo sarcoplásmico y entonces se haga el proceso de contracción cardíaca. Si ustedes entienden eso, ustedes podrán inferir muchos de los mecanismos de acción de los fármacos que vamos a ver a continuación. Entonces, el primero que vamos a ver tiene que ver con esta influencia que tienen los fármacos sobre el sistema adrenérgico. Ustedes recuerdan cuando vimos Autónomo que los receptores adrenérgicos de tipo beta están acoplados a proteínas G del tipo S y en específico los beta 1 que están muy localizados en el corazón, pues aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contracción y la velocidad de conducción, esto que les había dicho de la estimulación de los nodos que propician la conducción cardíaca, aumentan la automaticidad y la velocidad de conducción, aumentan este mismo proceso en otro segmento, ¿no? Primero lo hacen en la aurícula, después en el nodo auriculoventricular, después en el sistema His-Purkinje y también lo hacen en los ventrículos, ¿no? Y entonces, evidentemente lo que sucede es que si nosotros damos un agonista de receptores beta adrenérgicos, pues lo que va a suceder es contracción. ¿Qué pasará si nosotros damos un antagonista de receptores adrenérgicos beta 1? Pues va a pasar lo contrario, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la velocidad de contracción, va a disminuir la velocidad en que se
se va mandando la señalización a través de este sistema de cableado cardíaco y entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la fuerza de contracción. ¿Qué pasa con el parasimpático? Aquí están algunos receptores colinérgicos. Hablamos de receptores M2 y M3, más los M2. Y aquí ustedes recordarán que estos receptores están vinculados a una proteína G de tipo I. Y entonces hacen exactamente lo contrario. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contracción, disminuyen la velocidad de conducción. Y entonces ustedes pueden inferir que si nosotros damos un agonista de receptores muscarínicos, pues va a pasar todo esto, va a disminuir la frecuencia cardíaca y demás. Si nosotros damos un antagonista de receptores muscarínicos, pues va a aumentar la fuerza de contracción, va a aumentar la frecuencia cardíaca y todo lo demás. Algo también que ya dijimos desde el principio, pues bueno, considerar para qué nos puede servir el gasto cardíaco. Una vez más, se considera que el volumen de la sangre bombado por minuto por cada ventrículo corresponde a este gasto cardíaco, y el gasto cardíaco y la resistencia arterial periférica son los principales determinantes de la presión arterial. Y entonces, si nosotros modificamos la fuerza de contracción, si modificamos la frecuencia cardíaca, entonces disminuimos el gasto cardíaco y por ende disminuimos la presión arterial y viceversa. En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, hay una serie de factores que analizaremos a lo largo de las clases que llevan precisamente a este proceso de falla cardíaca. Entonces, para que ustedes lo puedan entender, pues tienen que entender primero cuáles son los determinantes o cuáles son los factores que aumentan la frecuencia y la conducción cardíaca. Después veremos cómo está el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Después veremos qué rol, qué papel juegan las resistencias periféricas y los diuréticos, y entonces podemos entender perfectamente esta imagen que también está en el Goodman. Entonces, ya dijimos que los receptores adrenérgicos beta están vinculados a una proteína GS, aumenta el MP cíclico y entonces en diferentes lugares provocan, sobre todo en el corazón, que son los beta 1, pues van a provocar inotropismo positivo, es decir, que el corazón lata con más fuerza, y también en el caso de riñón, pues que haya secreción de renina, que veremos cuando veamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué haría la dobutamina si es un agonista adrenérgico? Pues precisamente promover este proceso. ¿Y en qué circunstancias es útil? Pues es útil en la disfunción de los ventrículos. Por alguna razón no funcionan los ventrículos, insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, o cuando hay shock cardiogénico, y entonces, pues bueno, se acuerdan de los estrellas de Pharma y entonces, puedo utilizar dobutamina porque puede aumentar la contractibilidad cardíaca y eso hace que aumente el gasto cardíaco, y como no tiene interferencia con otros receptores, pues no cambia de forma sustancial la resistencia periférica total. Entonces, este proceso se llama efecto inotrópico positivo y está vinculado a receptores beta adrenérgicos del tipo 1. ¿Qué pasa si yo doy dobutamina? Pues bueno, la presión arterial y la frecuencia cardíaca pueden aumentar de forma significativa, que en estos casos es lo que queremos, ¿no? Nosotros queremos que este amigo esté en shock y entonces necesitamos que el corazón lata y que aumente la frecuencia cardíaca y que aumente la presión arterial, es lo que nosotros queremos. Entonces, eso es lo que sucede. También, si nosotros administremos esto, entonces, en el proceso de conducción cardíaca, ¿qué estará pasando? Pues se estimulan más los nodos y entonces late de forma más rápida, y entonces lo que puede provocar es taquicardia y arritmias vinculadas a este proceso. También puede aumentar
el tamaño de un infarto. Recordar que el proceso de oxigenación del miocardio sucede en la diástole, ¿no? Entonces, si está todo el tiempo contrayéndose, ¿no? Hay sístole, 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 y hay muy poquito tiempo de diástole, entonces puede provocar una hipoxia en algunos segmentos del miocardio, incrementa la demanda de oxígeno y pues puede causar el infarto. ¿En qué escenario vemos exactamente lo opuesto? Pues en el antagonismo de los receptores adrenérgicos beta. Y entonces, si nosotros antagonizamos los receptores adrenérgicos beta 1, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a disminuir la frecuencia cardíaca, por ende va a disminuir el gasto cardíaco, y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Y es por eso que estos, el bisoprolol, el esmolol, metoprolol, carvedilol y la betalol, son siendo antagonistas de los receptores beta-1 adrenérgicos, pues son útiles para el tratamiento de la hipertensión arterial o la emergencia hipertensiva, dependiendo del escenario clínico, ¿no? Entonces, veamos estos que están en grandotas, el bisoprolol y el esmolol. Si se fijan, el esmolol no se puede absorber nada por vía oral, necesita ser administrado de forma parenteral. Hay una solución intravenosa de esmolol. Fíjense en las vidas medias. El bisoprolol sí se absorbe bien por vía oral. Vean la vida media. La vida media de esmolol es súper cortita, mientras que el bisoprolol alcanza entre las 9 y 12 horas, ¿no? Entonces, aquí nos marca como para qué nos puede ayudar uno y para qué nos puede ayudar otro. Esto también es importante. Noten que el bisoprolol y el esmolol son hasta cierto punto selectivos por los receptores beta-1 adrenérgicos, mientras que hay otros que no son selectivos. Esto significa que no solamente afectan a los receptores beta-1, sino que también afectan a los receptores beta-2. Y entonces, si se fijan en los receptores beta-2 adrenérgicos, que ustedes recordarán que se encuentran ubicados en los pulmones, ¿no? Beta 1, un corazón. Beta 2, dos pulmones. Entonces, los beta 2 de forma natural provocan vasodilatación del músculo liso bronquial. ¿Qué pasa si los antagonizamos? Pues entonces puede haber broncoconstricción y en sujetos que tengan alguna predisposición, pues pueden aumentar el riesgo de broncoespasmo, ¿no? Entonces, noten que estos, el bisoprolol y el esmolol, son de alguna forma selectivos por receptores beta-1, mientras que hay otros que no son selectivos y pueden tener un mayor riesgo de provocar efectos secundarios vinculados por esta inespecificidad en su mecanismo de acción. Entonces, aquí les puse una tabla que supongo que es la tabla que ustedes hacen cuando están estudiando, ¿no? Van viendo cada fármaco y después van comparando sus parámetros cinéticos. Entonces, aquí les puse primero los que están en letras grandotas en el programa, que son los que queremos que hagan más énfasis en el estudio, y después los otros que están en letras menores. Entonces, lo que ya habíamos visto, el esmolol no se absorbe por vía oral, se puede administrar únicamente por vía intravenosa. Otra cosa que ya habíamos visto, la vida media, si la comparamos con el bisoprolol, 9 minutos en comparación de 10 horas en promedio del bisoprolol. Y entonces, pues esto da idea como en qué escenario lo podemos utilizar, ¿no? Si se administra por vía intravenosa, vamos a tener acceso rápido al organismo, y entonces es en los escenarios donde necesitamos que baje la presión de forma rápida, mientras que el bisoprolol pues tiene una vida media más larga que nosotros podríamos contemplar para una terapia a largo plazo, ¿no? Entonces, fíjense que la mayoría de todos estos se tiene que calcular el riesgo-beneficio durante el embarazo, y
ninguno es compatible con la lactancia, salvo este que está aquí y el labetalol. También vean el perfil de seguridad. El perfil de seguridad, si se fijan, diarrea, dolor de cabeza, rinitis, infecciones respiratorias y fatiga para bisoprolol. En el caso de esmolol, como lo estamos administrando por vía intravenosa, evidentemente lo que vamos a observar es hipotensión, ¿no? Alteraciones o inflamación en el sitio de inyección, náusea. Y yo les había dicho que era un fármaco selectivo de beta 1, pero si nosotros administramos una dosis más grande, esta selectividad se pierde y entonces observamos broncoespasmo, que también sucede en los que no son selectivos. Si nosotros coadministramos un fármaco que además de enlentecer la frecuencia cardíaca por el estímulo adrenérgico, lo que administramos con un agente que bloquea los canales de calcio, ¿no? A recordar la figura que les enseñé hace ratito. Si además provocamos que no entre calcio a el miocito, pues entonces, ¿qué se imaginan que va a pasar? Pues no va a haber este estímulo de la frecuencia cardíaca y va a haber una bradicardia que va a acabar en cuestiones fatales, ¿no? Entonces, no se pueden coadministrar antagonistas adrenérgicos beta en combinación con bloqueadores de los canales de calcio, porque provocan bradicardia y pueden incrementar la insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo se vería el antagonismo colinérgico? Dijimos que estos receptores muscarínicos de tipo 2 están acoplados a una proteína GI y entonces disminuyen el AMP cíclico y entonces provocan que el corazón lata más lento. Pero si nosotros damos un antagonista de estos receptores muscarínicos, es el caso de la atropina, lo que va a provocar es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces va a haber taquicardia progresiva al bloquear receptores muscarínicos de tipo 2 en las células del marcapaso del nodo sino auricular y entonces va a haber una mayor contracción cardíaca. Su utilidad clínica es limitada, pero pues el ejemplo es claro, ¿no? Puede ser el tratamiento inicial en pacientes que tienen una disfunción cardíaca, tienen infarto o hay un proceso vagal excesivo que causa bradicardia, entonces necesitamos algo que aumente la frecuencia cardíaca. Puede ser este proceso, si es un antagonista de los receptores muscarínicos, pues nosotros veremos cuáles son las implicaciones sobre el sistema muscarínico, ¿no? Es decir, va a haber una disminución de las secreciones, va a haber serostomía, va a haber estreñimiento, va a haber visión borrosa, alteraciones cognitivas. Y obviamente si hay algún paciente que tenga alguna circunstancia que pueda ser empeorada por el antagonismo muscarínico en otros lugares, es el caso de los pacientes que tienen obstrucción de tracto urinario, pues bueno, se van a ver mucho más afectados. Ok, entonces, en este escenario donde queremos que el corazón lata más fuerte, están los glucósidos cardíacos, ¿no? La digoxina. Entonces ya habíamos visto que esta bomba sodio-potasio ATPasa lo que hacía era sacar el sodio y entonces de esta forma hacer que en el escenario de el miocito pues otra vez llegara a un proceso de reposo para que estuviera pendiente del próximo proceso de contracción. Si esto no sucede, si nosotros inhibimos la sodio-potasio ATPasa, hay más sodio en este lugar y entonces va a provocar que exista una mayor susceptibilidad del retículo sarcoplásmico porque entre calcio
y también aumenta la probabilidad de que estos canales de tipo L sigan abiertos y entre más calcio, y esto se traduce en una mayor fuerza de contracción. ¿Qué es lo que hemos observado con digoxina en específico para el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva? Es que pues no mejora la esperanza de vida o el rendimiento cardíaco. El uso crónico de este tipo de fármacos, la digoxina, se asocia con un exceso de mortalidad, y por eso ya tenemos otro tipo de fármacos que pueden ayudar a contrarrestar estos procesos de la disminución de fuerza de contracción. Pero nosotros los traemos porque es importante que observen este mecanismo de acción tan interesante, y también para que vean algunos de los efectos adversos. La dioxina tiene un índice terapéutico súper estrecho. Las concentraciones terapéuticas andan por ahí de 0.5 a 0.8 nanogramos por mililitro, ¿no? Y se empiezan a observar reacciones adversas y aumento de mortalidad cuando las concentraciones alcanzan 1.2 nanogramos por mililitro. Si se fijan, están bien cerca las concentraciones terapéuticas de las tóxicas. Suceden arritmias hasta el 90% de las veces, y pues se entiende, ¿no? Si hay más propensión a que ante cualquier estímulo el corazón lata, pues puede provocar latidos ectópicos, bloqueos aurículos ventriculares o bradicardias sinusales, y lo entienden porque saben ya el mecanismo de acción. Puede provocar síntomas gastrointestinales, anorexia, náusea y vómito, síntomas neurotóxicos, por ahí del 12%, alteraciones de la percepción del dolor. Y también algo muy curioso, y por eso he puesto aquí algunas obras de Vincent Van Gogh, donde hay alteraciones en la percepción de los colores. Si se fijan, muchas de las obras de este gran pintor tienen estos tintes amarillos, ¿no? La paleta de colores que utiliza en sus obras utiliza muchos amarillos. Y en esta obra que hizo un retrato de su doctor, el doctor Paul Gaucher, retrata a su doctor justo con una planta que se llama dedalera, que es de donde extraen la digoxina, ¿no? Entonces, estaba este doctor, le daba tratamiento con digoxina a Vincent, y entonces, pues, esto puede explicar, entre muchas cosas, ¿no? Por qué usaba esta paleta de colores para ilustrar sus obras. Entonces, la digoxina, la digitoxina son fármacos inotrópicos positivos que en alguna época de la historia se utilizaban como terapia inicial o terapia muy importante para la insuficiencia cardíaca. Hoy se ha desplazado por algunos otros fármacos. No es la primera opción del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Puede tener algún beneficio sobre esta enfermedad, la fibrilación auricular. Tiene este índice terapéutico que es súper estrecho, que ya dijimos. Vean la vida media, 1.5 a 7 días, dependiendo de qué fármaco utilicen. Y las concentraciones plasmáticas, pues, están bien cerquita de las concentraciones tóxicas. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer para que contrarrestar en caso de toxicidad? Pues lo que realmente se puede hacer es dar algunos fármacos que bloquean su acción, unos antídotos que utilizan una fracción FAF para que haya un antígeno anticuerpo contra la digoxina y la inhabilite. Y de esa forma podemos contender contra la toxicidad vinculada con digoxina. Este es el ejemplo del fármaco que sí podemos utilizar durante la insuficiencia cardíaca. Se llama levosimendan. No se los vamos a preguntar, pero ustedes me van a decir, no, pues es que si no damos digoxina, entonces, ¿qué se puede dar en la insuficiencia cardíaca? Pues bueno, una de las opciones es que es un sensibilizador de los canales de calcio.
sensibiliza los miofilamentos al calcio y entonces de esta forma provoca una fuerza incrementada de contracción y entonces de esta forma se puede revertir o puede mejorar el estado de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Aquí están algunas de sus características, pero les digo, esto es únicamente para que tengan en el escenario de que sí hay opciones terapéuticas que se utilizan con un perfil de seguridad mucho más adecuado que la digoxina. Bueno, estos sí los vamos a preguntar. Son bloqueadores de los canales de calcio de tipo L. Ya los habíamos visto en el dibujo, ¿no? Estos, en el caso del verapamilo, es un cardioselectivo no dihidropiridínico. Esto es una cuestión química que promueve este fármaco sobre la vasodilatación, la contractilidad cardíaca, el automatismo del nodo sinoatrial y la conducción del nodo auriculoventricular, pues bueno, como ustedes se lo pueden imaginar, si es un bloqueador de los canales de calcio, pues va a provocar vasodilatación, va a provocar disminución de la contracción cardíaca, va a disminuir el automatismo de este nodo y también de este. Si lo comparamos con otros bloqueadores de los canales de calcio, van a ver que este es el más efectivo, ¿no? Para los fines que buscamos, que es precisamente disminuir este proceso de contracción cardíaca y entonces de alguna forma disminuir el gasto cardíaco y disminuir la presión arterial. Vean esto, tiene una notable exposición a citocromos, tiene un efecto de primer paso intenso para CYP3A4, 12-9 y también para glucoproteína P. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta si nosotros queremos administrar verapamilo es qué otros fármacos están siendo coadministrados para ver que sí pueda ser administrado de forma correcta. Aquí hay algunos datos farmacocinéticos. Si se fijan, hay una unión a proteínas plasmática alta, por ahí del 90%. Hay eliminación renal, el volumen de distribución está alto. Y entonces hay una presentación que se puede administrar por vía oral y también hay otra que se puede administrar por vía sublingual. Este verapamilo, entonces, como dijimos, van a provocar esta no entrada de calcio en el músculo liso, en los miocitos, en las células de los nodos sinoauricular y auriculoventricular. Y entonces, de esta forma, son útiles en algunas expresiones clínicas, como es el caso de la angina. La angina pectoris o angina de pecho tiene que ver con estados de vasoconstricción coronaria y entonces pueden provocar dolores de pecho como que van a tener un infarto, ¿no? O preinfartos. Esa es esta cuestión de angina pectoris. Evidentemente lo utilizamos en hipertensión porque ya dijimos, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y al final disminuye la presión arterial. Y también se puede utilizar para el control de algunas arritmias cardíacas, ¿no? Y entonces este fármaco tiene este perfil de posibles usos y es muy fácil acordarse si se acuerdan de cuál es el mecanismo de acción. Entonces, pues espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues me escriben y nos vemos la próxima vez.